Barcelona, puerta grande de España, la puerta de la luz, puerta triunfal por donde entran a España todos los avances del progreso. Llega un momento en que no se sabe dónde termina Francia y dónde empieza España, y es que Barcelona se comunica con París sin intermediarios. La ciudad condal es la puerta de la luz en el siglo de las luces. Se iluminan las sombras, se esclarecen los misterios, se destruye lo antiguo y todo se torna moderno. Barcelona se convierte en la guardavías de lo revolucionario, de lo osado, de lo atrevido. Casi en cobaya de todos los descubrimientos e invenciones. Como tal guardavías cumple a la perfección su cometido y antes de nada se precipita, casi se anticipa y da paso al ferrocarril. 1848 y por Barcelona... ¡Entra el ferrocarril, señor Lescaut! Pues sí, ciertamente, entra el ferrocarril y entra por mar. Es curioso pensar que el primer ferrocarril que se instaló en el suelo español fue procedente de una constructora inglesa muy nombrada y de las que proporcionó al primer ferrocarril español, Barcelona-Mataró, precisamente 4 locomotoras. De esas 4 locomotoras que fueron y causaron ciertamente un verdadero pánico, puesto que le llamaban el caballo de fuego y además tenía una sensación de velocidad extraordinaria que en aquellos tiempos, considerándose que 50 kilómetros por hora como máximo estaba valorado como una excepción extraordinaria, causó ciertamente un impacto extraordinario. Realmente el vapor, pues sí, el ferrocarril, a través del vapor, pues fue introducido en España en ferrocarril, pero ciertamente anteriormente a esta cosa del ferrocarril, de la aplicación del vapor a lo que es tracción, se utilizó ya anteriormente, en cierto modo, en 1832, una fábrica textil, industria textil muy conocida de un tal señor Bonaplata, empleó ya la primera máquina de vapor para hacer transmisión de esta potencia a sus embarrados para el funcionamiento de los telares. Pero es que en cierto modo, aparte de que esta circunstancia fuera ya como un tipo de novedad en España, se considera ya que en Barcelona anteriormente, y haciendo estudios sobre la posible aplicación de la máquina de vapor, digamos máquina, no locomotora, estamos hablando del vapor en sí, pues se aplicó ya anteriormente y se hicieron bastantes ensayos sobre los 1543 aproximadamente. Lógicamente nosotros, como aficionados al ferrocarril, como amantes del ferrocarril, consideramos el vapor el que ven ustedes aquí, en cierto modo, como una tracción en arrastre. Claro, lógicamente, la locomotora de vapor, estas 4 locomotoras que vinieron procedentes de Inglaterra, fueron más tarde construidas ya otras nuevas en los talleres del mismo ferrocarril de Barcelona-Mataró, hasta llegar a las ya producidas por otras empresas ya más nombradas. Pero las procedentes, las continuadoras de esas 4 primeras locomotoras fueron precisamente producidas y construidas en los talleres de la propia compañía en Mataró. Hacía tiempo que los barceloneses habían familiarizado ya con todos los buques de vapor, pero solo hacía 14 años que un vapor, el Balear, había sido destinado al transporte de mercancías entre Barcelona y Marsella con escala en Palma. Todo pareció juntarse. En 1826 se instala en Barcelona el primer alumbrado de gas, con muy poco retraso respecto a París o a Londres. Faltaban 50 años para que Edison descubriera la electricidad, que también entra por Barcelona. Estamos en el año de gracia de 1873. Empieza el siglo de las luces y España estrena república. Un barcelonés, Francisco Pi Margall, es el primer presidente. Se abre la puerta grande y con la república por Barcelona... Entra la electricidad, señor Staforteza. Sí, entra la electricidad en Cataluña. Pronto se van a cumplir 100 años en que el año 1873 los señores Chifrá y Dalmau instalaron la pequeña y primera central eléctrica de España, importando 4 motores de gas que accionaban unas máquinas Gram y que sirvieron en principio para iluminar y para electrificar locales de tanto renombre en aquella época catalana como fueron el Bazar La Principal, el restaurante Gambrinus, los grandes almacenes El Siglo.
Durante este tiempo la electricidad en España fue al principio térmica hasta que la importante empresa americana, la canadiense, empezó a construir pequeñas centrales hidráulicas de apoyo a más ambiciosas y más importantes construcciones posteriores, como fueron los embalses de Tremp, durante mucho tiempo el mayor de Europa. La electricidad en Cataluña tuvo luego una época gloriosa cuando empezó la Primera Gran Guerra Mundial, en que con la industria catalana fue también creciendo la electricidad, grandes exportaciones a Europa. El crecimiento fue realmente importante y este crecimiento se ha venido manteniendo durante una serie de años. Últimamente pues también los crecimientos han sido importantes y realmente pues resulta halagador y alentador el pensar que después de casi 100 años en que entraron aquellos pequeños motores, actualmente Cataluña y España en general es un país con superávit de energía eléctrica y por donde entraron aquellos pequeños motores salen ahora grandes cantidades de energía que exportamos hacia Francia y que nos interconectan con todo el sistema europeo de redes eléctricas. Nos sobra luz y la aplicamos de 1001 maneras distintas. También parecía que sobrase cuando la gran araña del Liceo colgaba de la cúpula del primer teatro de España. Todo era poco para el gran Palacio de la Ópera. Ópera que también había entrado por Barcelona en 1790 y en Barcelona alcanzaba el máximo esplendor. Entra la ópera, señor Famias. La ópera en realidad entró en España por Madrid. Tenía un tinte y un aire cortesano, puesto que en aquellas fechas eran los monarcas los que protegían a esta nueva fórmula artística. Pero poco a poco este arte de minorías llega al pueblo y es precisamente en España Barcelona quien la acoge, la mima y la lleva adelante. En primer término existió aquí en Barcelona el teatro llamado de Santa Cruz, de la Santa Cruz, propiedad del hospital, que durante casi un siglo tuvo, por decirlo así, la única representaciones de ópera que se daban en España. Pero más adelante surge el teatro llamado de Montesión, que después de haber tenido una gran importancia social, la adquiere mucho mayor al cambiar su residencia a la Rambla, viniendo a constituirse el Gran Teatro del Liceo, en el que en este momento estamos, y a ser un competidor directo y eficaz del Teatro de Santa Cruz, hasta el punto de que muchas veces se dirimían las contiendas artísticas en la Rambla a palos entre los partidarios de un teatro y del otro. Ahora, también con la ópera entra en España la luz, lo que podríamos llamar la sublimación de lo bonito, de lo extraordinario, de lo que produce asombro a los hombres. Ahora, la luz se ha manifestado de muy distinta manera dentro del teatro. Y dentro del teatro ha pasado del aceite, del candil de aceite, al gas y por último a la maravilla de la electricidad. Ahora bien, cuando la electricidad llega a su apogeo, parece que se concreta en las arañas que pomposamente ornan los grandes teatros. Pero llega luego otro momento que significa una mayor evolución, un mayor impulso dentro de la fuerza de la electricidad con esto que llamamos la electrónica, y entonces se suprimen las arañas como aquí se ha suprimido la que existía. Y entonces pasamos a una composición que en lugar de ser de pura estética, viene a ser funcional y llega incluso a sustituir los decorados. Esta es la era del momento actual y a esto responde la instalación magnífica y extraordinaria con que cuenta el Gran Teatro del Liceo, que puede presumir de ser en el día de hoy el teatro mejor equipado, más perfecto y más completo de España y también uno de los mejores del orden. Ya todo es tan perfecto que nadie discute sobre la puesta en escena, sobre la dirección de la orquesta, ni la opinión se divide entre Wagner y Rossini. Entonces cualquier anécdota se convertía en noticia y cualquier noticia en acontecimiento. ¿Lo eran realmente? No cabe la menor duda. Imagínense ustedes la noticia: mañana llegará a Barcelona el primer automóvil. Mañana era un día de 1897 y el primer automóvil llegaría por ferrocarril, lo mismo que el ferrocarril había llegado
por barco. Hacía pocos meses que Panhard en América y Benz en Alemania lo habían inventado. Nadie podía sospechar que aquel artefacto se convertiría en el protagonista de todo un siglo. Cuando por Barcelona... Entra el automóvil. Señor Marqués. Pues sí, aunque el primer vehículo que entró en España fue el triciclo Bonet, que vino por ferrocarril. Y después, a continuación, en 1899, entonces había el coche La Cuadra, que se puede considerar prácticamente el primer coche español, que se hicieron 5 unidades. A continuación siguieron diferentes marcas y cosas, pero de todas maneras tenemos que decir que este fue el prototipo y primero que se hizo en España, que con sus diferentes mecanismos que en aquella época eran relativamente muy avanzados. Barcelona siempre ha tenido pues una vinculación sobre el automóvil. Después vino la Hispano-Suiza en 1904, que fueron sus coches pues muy famosos. Tan famosos que hasta en los años 20 había patentes de Hispano-Suiza en Inglaterra, concretamente la casa Rolls, o sea que diferente de ahora. Ahora pues cobrábamos en los años 20 royalties del extranjero. Después de la posguerra pues ha habido también otro coche muy famoso que es el Pegaso, el Sport, el Z102. Y en Barcelona después, modernamente, han venido los utilitarios y es una de las puertas de España sobre el automovilismo y la afición que hay en España y Barcelona. Es curioso reseñar que en la propia Barcelona, y en 1911, se acaba de descubrir ahora, y el asunto puede traer cola, existió una fábrica de automóviles llamada SEAT. A esto se llama casualidad o anticipación, ¿quién lo sabe? Casualidad también que el primer tractor entrara por Barcelona y se exhibiese en la feria de muestras de esta ciudad. Pero atención que por Barcelona va a entrar ahora el cine. Había entrado la electricidad. Justo era que ahora entrase el cine por la misma puerta 25 años después. El nombre de un barcelonés, Fructuoso Gelabert, aparece ligado para siempre al del séptimo arte en España. Fue su pionero. Entra por Barcelona el cine como luego entraría la radiodifusión. Le cabe el honor a Barcelona de tener el periódico más antiguo, el Diario de Barcelona, y la primera emisora de radio del país, EAJ1, Radio Barcelona, que también quiere la suerte sean dirigidos ambos medios hoy por dos hermanos, José y Manuel Tarín Iglesias. Pero vamos con la radio. Pronto hará un siglo que entra la electricidad. Pronto hará medio siglo que por Barcelona... Entra la radio. Señor Tarín. Bueno, la radio efectivamente y de una manera legal entró por Barcelona, pero no nos engañemos, queridos amigos, la radio no fue inventada en Barcelona, llevaba ya mucho tiempo funcionando en el resto del mundo, concretamente en Europa, 2 años antes. Lo que sí ocurre es que todas las experiencias que se habían realizado en España tenían un carácter muy amateur, y entonces lo que ocurrió fue que los catalanes que tenemos, y creo que es verdad, fama de gente organizada y poco frívolo en los grandes negocios, y este es un gran negocio, es una gran empresa nacional, la radiodifusión, pues sí que lo que hicimos fue legalizar lo que en realidad estaba ya existiendo. Y de esta manera, pues en el año 24, 2 años después de que había comenzado la primera emisora en Europa, que fue en Londres, pues se puso en funcionamiento de una manera legal la radiodifusión española, que nació precisamente en la casa donde están ustedes ahora y que efectivamente ha evolucionado muchísimo, desde los viejos aparatos de galena a este de transistor que tenemos hoy aquí, pues desde luego casi medio siglo, a través del cual, a través de la radio, ha podido desfilar toda la actualidad de España, toda la actualidad del mundo y concretamente en esta emisora, pues toda la actualidad de Barcelona. Medio siglo de radio y pronto, muy pronto, un cuarto de siglo de televisión, que no hay más remedio que reconocerlo, entra también por Barcelona. Que la primera transmisión data del 29 de octubre de 1956, ya fecha histórica, la primera emisión experimental se remonta a 1948. En la exposición de aquel año aparece la primera imagen recibida por ondas hercianas
cuando en la pequeña pantalla se define el rostro de esta mujer. Es entonces, y solo entonces, cuando, y también por Barcelona, entra a la televisión Enriqueta Teixidó. Fue verdaderamente emocionante para mí estas pruebas que se hicieron de televisión en España, que las hice junto a mi compañero Enrique Fernández. Trabajábamos por la mañana, por la tarde, luego yo empalmaba por la noche en Radio Barcelona. Y ya digo, fue una experiencia muy agradable para mí. Teníamos contacto con el público, yo no podía verme, puesto que entonces no teníamos monitor para vernos. Después, al cabo de unos años, cuando se estableció la televisión aquí en Barcelona, he tenido ocasión de salir 2 veces aquí en Barcelona, 2 veces por televisión. Y parece que fue ayer, pero han transcurrido 22 años. Todas estas chicas que salen ahora en televisión pueden ser hijas mías. Mi hijo tenía entonces 6 años, el padre de la pequeñita, mi nietecita, soy ya abuela. Y ya digo, estas chicas pueden ser hijas mías. Yo las admiro muchísimo. Y ellas le corresponden con todo el cariño que se merece la pionera de todas las locutoras que han aparecido y aparecerán en la pequeña pantalla. Como ven, por Barcelona no es gratuita nuestra denominación de Puerta de la Luz. Entra todo lo que signifique progreso y todo lo que más tarde ha constituido y constituye aún más que avance, auténtica revolución. Parece que fue ayer, pero hace exactamente 40 años. Por Barcelona entra la luz porque entran Los trasplantes, doctor Riquelme. Por Barcelona, la pionera labor de los profesores Arruga y Barraquer en la cirugía del trasplante de córnea contribuyeron a dar más luz a muchos enfermos con opacidades corneales. Fueron ellos los que, con el profesor Castroviejo, dieron mayor impulso a este tipo de cirugía ocular en España. Era en el año 30 cuando se realizaba el primer trasplante de córnea en España, y desde entonces cientos y cientos de enfermos se han beneficiado con este tipo de cirugía. Mediante el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas, mediante el empleo de mejor material instrumental de sutura, del microscopio para la cirugía de ojo, y también mediante el uso de los antibióticos, de los corticosteroides, y también de estudios profundos en inmunbiología, cada año hemos podido aumentar el porcentaje de éxito en este tipo de cirugía. Cada año podemos dar más luz a más enfermos que piden más luz y más vista. luz, más luz. Barcelona no solo la ha recibido, sino que la ha interpretado. Más aún, me atrevería a decir que Barcelona recibió la electricidad, sí, pero ella la convirtió en luz. En Barcelona se celebra la apoteosis, el cenit del siglo de las luces, casi la despedida. Estamos en el año 1929, el año de la Exposición Universal, y cuando el mundo cree que ya no hay más, detrás de una lámpara de incandescencia, descubre de pronto la luz. Una luz nueva e insospechada en los juegos de las fuentes de Montjuïc. Algún día se hablará de la luz antes y después de Buigas, antes y después del 29, porque el 29, por Barcelona... Entra la luz, señor Buigas. El presente siglo ha visto el progreso considerable del alumbrado eléctrico. Y esta iluminación, fácil y muy intensa, ha conferido doble faz a nuestras ciudades. Faz diferente de noche que de día, y tan interesante la nocturna como la diurna. Pero no era suficiente con la luz utilitaria. Era necesario que nosotros, en nuestro país, creador de belleza, también de la luz hiciéramos belleza. Entraron por la frontera considerables progresos técnicos, pero aquí esos progresos los convertimos en belleza, captando por una parte 3 elementos simbólicamente captados: las ondas del mar que baña nuestras orillas, los efluvios del sol que nos alumbra y la paleta rica de nuestros famosos pintores. Con estos 3 ingredientes
aparecieron las fuentes luminosas, mis fuentes luminosas de 1929. Y así estalló entonces en Montjuic aquel esplendor de luz. Pero no debe acabarse aquí. Nuestro país es un país de músicos, de orfeones. Al agua y a la luz y al color hay que añadir la música. Y de esto nacerá el teatro de agua, luz, música. Y no será la última de las creaciones, pues otras vendrán todavía más osadas y audaces. Claro que sí, la luz no encontrará en esta su puerta ni cancelas ni celosías. Barcelona, gracias por la luz y sus destellos. Eres la puerta más grande.